Sonido. Sí, claro, así cuando se prende es que se produce la magia. Bueno, les animo a que me acompañen, por favor, a Proverbios. Proverbios, y gracias por la diapositiva, la primera diapositiva. Acompáñenme, por favor, a Proverbios. Como la gran mayoría sabe, estamos estudiando el libro de Jonás, exactamente. Pero vamos a encontrar nuestra base bíblica en Proverbios. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 26. ¿Podemos leer, iglesia? No. Entonces, Proverbios, yo la voy a leerla en dos versiones. Muy sencillos, pero va a ser, digamos, el texto que va a estar acompañando la enseñanza que hoy el Señor trae para nosotros. ¿Podemos leer, iglesia? Bueno, dice así, Proverbios 28, 16. Necio es el que, bueno, quiero decir que tengo una versión de nueva versión internacional y aquí nos aparece la última, ¿no? Por eso a veces algunas frasecitas cambian. Voy a leer, dice, necio es el que confía en sí mismo. Oiga, increíble, escucha esa palabra. En eso va a girar hoy el sermón, en el tema de Jonás. Necio es el que confía en sí mismo. Y ahí el contraste. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Voy a leerlo en Reina Valera. En Reina Valera dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mira cómo lo dice Reina Valera. El que confía en su propio corazón es necio. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces usted prepárese porque el Señor nos va a hablar. No se distraiga con la persona que tiene al lado. Escuche la palabra del Señor, es el mensaje, y sobre todo si por alguna razón usted tiene situaciones particulares que no puede estudiar la Biblia dentro de la semana, entonces concéntrese muy bien en lo que el Señor tiene para el día de hoy. Nuestro amado Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo tan especial y maravilloso que nos das cada 8 días, Señor. Estamos felices también porque nos podemos reencontrar, Señor. Podemos poner delante de ti en nuestras necesidades, pero también, Señor, ahora disponernos, sentarnos para escucharte hablar a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estas cosas que me has permitido traer para mis hermanos. Yo reconozco que soy el primero que las necesito. He sido profundamente ministrado por ti, Señor, desafiado para hacer los ajustes respectivos en mi vida, en mi caminar contigo, y que también mis hermanos en consecuencia encuentren la guía que solamente tú das en tu santa palabra. Te agradezco, Señor, por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, muy bien. Entonces, voy a volverlo a repetir. Dice, el que confía en Reina Valera, el que confía en su propio corazón es necio. Un gurú espiritual, estuve leyendo por ahí ese tema, un gurú espiritual dijo, lo que se ha convertido en el mantra de nuestra sociedad es esto. Bien lo que este hombre, este gurú espiritual, ¿no? Hoy en día hay muchos reformadores del hombre. Hay mucha gente que anda hablando cosas espirituales, pero no están basadas en las Sagradas Escrituras. Y este gurú espiritual dijo lo que se ha convertido, creo yo, lo que veo yo, y creo que ustedes también en el contexto de nuestra sociedad, dijo esto: espero que usted haga solamente lo que siente que está bien. Siempre confíe en la sabiduría de sus sentimientos. Y esas iglesias están así, vea. Porque yo sentí, a mí me pareció, yo creí. Bueno, el título del mensaje se llama Los pasos del descenso de Jonás o del cristiano carnal. Así he intitulado este mensaje. Los pasos del descenso de Jonás. Vamos a ver el versículo 3 o del cristiano carnal. Una pregunta que les animé a que viéramos, a que nos acompañara también en nuestro anterior mensaje es su fe, ahí está la diapositiva, por favor. ¿Es su fe una bendición o una carga para usted?
la última vez que estuve enseñando, entré un poco en detalle sobre ese versículo o sobre ese pensamiento. Quiero que hoy nos continúe acompañando. Dentro de 8 días, si el Señor nos da licencia, veremos si su fe es una carga para los demás. Por ahora quiero es que interioricemos. Es mi carga. ¿Ser cristiano es una carga? ¿Es una molestia ser cristiano? Bueno, eso es lo que ocurre. ¿Es su fe una bendición o una carga para usted? En el versículo 3 de Jonás, les animo a que me acompañen a Jonás capítulo 1, versículo 3, que es el versículo que tenemos para exponer hoy. Entonces dice así la poderosa palabra del Señor. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Estuvimos analizando esta parte del mensaje pasado y volvíamos a repetir lo mismo. ¿Es su fe una bendición? En eso giró el sermón. ¿O es una carga? Hoy quiero que veamos los pasos del descenso de Jonás. Porque todo estaba viento a favor para Jonás. Todo estaba funcionando súper. Vea el versículo 3, dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Nos dan la razón. Y dice que este hombre, notemos que ahí en el versículo 5, se nos dice que Jonás se fue. Vea, dice Jonás para huir del Señor. Dice, bajó, ¿a dónde? A Jope. En el versículo 5 dice, y los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo. O sea, Jonás bajó a Jope, bajó al fondo del barco y luego va a bajar al fondo del mar. Mire los pasos que el escritor nos quiere mostrar. Es impresionante esto, porque hay en el 2.5 capítulo 2, versículo 5, que no alcanzamos a exponerlo hoy, por supuesto, pero quiero que lo vean. Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello. Capítulo 2, versículo 5. Lo profundo del océano me envolvía. Bajó hasta el fondo del océano. Entonces, queridos hermanos, notemos eso y quiero que repitamos, que nos digamos nosotros también, ¿a dónde bajó Jonás? Bajó a Jope. Así comenzó su descenso. Primero, desobediencia. Y posteriormente, baja a Jope. Baja hasta lo profundo del barco. Baja hasta lo profundo del mar. ¿Qué descenso tan grande nos espera a los creyentes cuando nos negamos a hacer la voluntad revelada de Dios? Hermana, hermano que me escucha, amigo que nos acompaña, Dios no le está pidiendo que usted haga la voluntad escondida de Él, ni predictiva de Él. Él quiere que usted y yo hagamos su voluntad revelada. Y la voluntad revelada está en la Biblia. Entonces nos negamos a hacer la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes dónde encontramos la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas? En el matrimonio, para la crianza de nuestros hijos, para el trabajo, para las buenas relaciones, para el servicio de la iglesia. Yo siento como trabajar en este ministerio. No lo sienta. Si el Señor no le ha dicho, por favor, no. Es que yo como que siento que aquí hace falta alguien. Habla primero con el Señor. Habla primero con el Señor. Porque es fundamental nosotros encontrar la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas, y ella se encuentra en la Biblia, no se encuentra en ninguna otra parte. Y entonces nos dice, en el versículo 3 dice, encontró un barco que ¿qué? Más viento a favor. Todo el viento a su favor estaba. La providencia parece que le daba una oportunidad a Jonás para escapar de su misión, de su ministerio. Y uno le dice a una persona, ¿y usted por qué hizo ese negocio? ¿Usted por qué se casó? No, pues que todos los semáforos estaban en verde. Todo funcionaba. Nosotros, que hermanos queridos, con frecuencia nos salimos del camino del deber y hasta encontramos igual
el viento a favor. No, hermano, es que, a ver, yo le digo una cosa. Con ese hombre que yo hice la sociedad, sí, es un inconverso, pero ese hombre vive mejor que muchos creyentes. Hermano, no le quiera ganar a la providencia de Dios. Porque ese que te va a robar, vamos a suponer que usted hace la sociedad con un creyente, ese que te va a robar es un hijo de Dios. Y la cosa fracasa. Y según su voluntad revelada, el Señor te lo multiplicará. O si es tu esposa o tu esposo. Pero si es un impío, el Señor te mira y dice, a uno le das vergüenza decir esas cosas al Señor. Entonces, queridos hermanos, quiero llamar su atención. Nosotros a veces hasta encontramos viento a favor, pero el camino fácil no siempre es el recto, ni mucho menos el correcto. El camino fácil, es por aquí, un atajo. Generalmente los atajos, cuando yo cojo este aparatico, ¿no? El Waze. Y yo conozco más que el Waze y me meto por un lugar, generalmente el atajo me hace ir más lejos, por no seguir la voluntad del Waze. Aunque también se equivoca esto, ¿no? Por si acaso. Queridos hermanos, entonces necesitamos entender eso. El camino fácil no siempre es el recto, ni mucho menos el correcto. El camino fácil no es el recto, ni mucho menos el correcto. Alguien por fuera de la voluntad del Señor puede pensar, pero es que todo me está saliendo derechito. Todo me salía derechito. Recuerda, el camino fácil no siempre es el correcto. Entonces sigamos, versículo 3, bajó a Jope, donde se encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Y Jonás sintió que tenía que ir a Tarsis, porque eso no se lo dijo Dios. Su voluntad revelada le dijo que fuera a Tarsis. Su voluntad revelada le dijo que ¿qué? Fuera a Nínive. Pero él sintió que a Tarsis era donde él tenía que irse. Y todo estaba, ¿no? Como dicen los chicos, monocuco. Súper. Estaba todo saliendo súper. ¿Por qué? Porque Jonás, bueno, no quiero entrar un poco dentro del contexto, porque encontrarse dentro de ese contexto cultural, un barco en esas condiciones, eso era que la providencia lo puso allí. Bueno, uno dice, no es como aquí que yo llamo al aeropuerto El Dorado y pago mi tarjeta y necesito un viaje urgente a Cali. Sí, listo. No. Tarsis era España, el antiguo Tarsos. Ir allá, la gente generalmente que iba allá no volvía nunca más. De hecho, Jonás seguramente pensó, nunca más voy a volver. La gente que se iba para allá es como irse a Australia. ¿Dónde queda Australia? Leonardo dice, lejos. Leonardo dice, eso queda lejos. Queda lejos. Queridos hermanos, este hombre llegó hasta pensar, qué suerte la que tengo. Eso debió haber pensado Jonás. Oiga, justo, no dudamos que Jonás sentía ir a Tarsis. Vuelvo y repito, dentro del contexto, ¿cierto? Ir a Tarsis justamente, llegar dentro de llegar justamente a encontrar un barco allí. No. O sea, todos estaban alineando. O sea, atención acá, queridos hermanos. No nos desliguemos del mensaje. Entonces, este hombre dudó o no dudó que Dios le estaba permitiendo ir a Tarsis. Bajó a Jope, encontró un barco, ¿cierto que sí? ¿Qué más encontró? Un barco con una dirección hasta el fin del mundo, Australia. Uy, para allá donde me quiero ir. No sepa yo ni siquiera. Imagínate, bueno, si no es por el sectacio, Jonás se nos vuelve español. Pero bueno, el punto es que este hombre estaba con todos los semáforos en verde. Había un impulso dentro de él que lo estaba conduciendo allí, pero era un impulso que peligroso. Por eso cuando usted todo le esté saliendo bien, pero usted esté en pecado, tiemble. Podemos tomar a Jonás como un ejemplo del peligro de hacer cosas bajo impulsos, ¿no? Pálpitos, ¿no? O sentires. Yo tengo un pálpito.
Mi mamá era una mujer de muchos pálpitos, pero me gustaba era cuando leía la Biblia. Hay muchos cristianos que dicen, siento que debo hacer esto, y siento que lo debo hacer así y asá, qué miedo. Si usted encuentra una iglesia así o predicaciones así, queridos hermanos, huyan por su vida, huyan por su alma. Porque el predicador lo que tiene que estar acá es de perro, no de perro mudo, como dice Ezequiel. Les mandaré perros mudos. ¿Para qué sirve un perro mudo? Para nada. La parábola de la atalaya, allí en Ezequiel, dice, el perro tiene que saber ladrar, porque para eso es que está ahí. Entonces, queridos hermanos, dejarnos guiar por nuestros impulsos puede ser una temeridad. Un impulso puede parecernos una actitud muy valiente. Ah, sí, porque también puedes tener esa careta, esa máscara. Puede parecernos una actitud muy valiente, pero puede ser una decisión muy equivocada. ¿Me están siguiendo, hermanos queridos? Jonás fue muy valiente al embarcarse en un viaje marítimo tan largo, pero le costó mucho. Le costó su dinero, le costó su ministerio, le costó su comodidad y casi le cuesta la vida. Por un sentir. Si yo, perdónenme que hablen de mí, cuando trabajé en los barcos, en cruceros de pasajeros, esos son unos transatlánticos, mejor dicho. Eso para que se hunda, se hunden, pero para que se hunda, se accidentan más aviones. Infortunadamente escuchamos hace 15 días que se accidentó uno en Brasil y otro acá llegando a Bogotá. Usted cuando escucha que se accidenta un barco, es muy seguro viajar en eso, es muy seguro. En ese entonces, esos eran palos, esa gente navegaba en palos, eso es muy valiente irse en esos barcos o las carabelas con las que se vinieron los españoles para acá, eso verdaderamente era una temeridad, era ser muy valientes navegar en eso. Queridos hermanos, esta parece una actitud valiente, la de Jonás. Y alguien puede decir, es que como creyente no tengo libertad para hacer lo que yo quiero, o sea, yo me hago creyente y yo pierdo mi voluntad. Por supuesto que como lo estamos viendo acá, no. Usted puede seguir haciendo su voluntad. Y de hecho yo le puedo conminar a decir que seguramente los problemas o las situaciones particulares que usted y yo estamos enfrentando obedecen justamente a nuestras decisiones sin consultar con el Señor. Escuchaba un predicador en estos días que decía, tengo en la iglesia decía este hombre, tengo en la iglesia a un creyente maduro, es un hombre exitoso de negocios. Me conmovió esa anécdota. Dijo, es un gran amigo, es un hombre que a veces enseña, incluso desde el púlpito, decía él. Yo confío mucho en él y hablo mucho con él. Me contó esta anécdota, dijo él. Es un hombre, un empresario muy, muy importante y le ofrecieron un trabajo muchísimo más importante del que él tenía. El trabajo soñado, pues por todas esas personas que seguramente estaban dentro de la línea laboral de él. Y él les dice que le dijo a la junta, les dijo, cuando se lo ofrecieron, todo el mundo esperando la sonrisa y muchas gracias por la confianza. Bueno, el discurso que decimos, porque es natural, ¿cierto? Él dijo, ¿sabe qué contestó él? ¿Me permiten orar? ¿Sí estaremos seguros en un religioso? Y ¿sabe qué le dijo la junta? Ese tipo es tan bueno que sí. Lo dejaron orar. ¿Sabe cuánto duró orando? 2 meses. 2 meses. Consultó con su esposa, hablaron, oraron él, su esposa, mi amor, Y a los 2 meses le dijo a la empresa, no, el Señor me ha dicho que no. ¿Cuándo puede uno tener, digamos, una convicción tan grande en la toma de sus decisiones como este hombre? Mire que yo ni conozco el rostro de ese señor, un gringo. Y estamos aquí, es motivo de mi sermón. Porque la gente así debe ser honrada. Es impresionante, queridos hermanos, sí tenemos libertad. Jonás tenía libertad para ir a Tarsis y sin embargo estaba equivocado con esa decisión. Por eso me encanta lo que dice Spurgeon.
Por favor, ¿me pueden ayudar con la siguiente diapositiva? Miren lo que dice Spurgeon en esta diapositiva y las traje para que me acompañen con la lectura. Dice, mira lo que dice Spurgeon, muchas personas toman sus impulsos internos y dicen, esto lo dijo Spurgeon hace ya más de 100 años, el Señor me dijo esto o aquello. Esto es peligroso, incluso cuando no se ven inmediatamente sus consecuencias. Dice Spurgeon, ¿qué tienes tú que ver con las maquinaciones y deseos de tu propio corazón? ¿Tus sentimientos deben ser ley para ti? Oro que no estés entre los necios que son llevados por cualquier viento de fantasía y perversidad. Debes basar tus decisiones de acuerdo a la Biblia y para la gloria de Dios y no recurrir a los impulsos internos de tus emociones. Hace casi 200 años decía este hombre eso. O sea que los seres humanos de hace 200 años iguales a los de hoy en día, los cristianos, los humanos pues. Estamos hablando aquí de la familia. Creyentes que en el tabernáculo de la fe allá en Londres tomaban sus decisiones con base en sus sentimientos, en sus pensamientos, como lo llama Spurgeon acá, en su caído corazón. Y eran creyentes. Creemos saber más que Dios. Por eso nuestra libertad en ese sentido no se pierde. Nosotros podemos seguir tomando decisiones como creyentes, pero tenemos que asumir las consecuencias de esas decisiones. Y eso no es que inmediatamente el Señor nos las quita. No. Esa decisión puede ser un hijo. Si usted decide tener un hijo, le voy a decir a los que no tienen un hijo, si usted decide tener un hijo es como mandarse a hacer un tatuaje en la cara. No jueguen con la sexualidad. Es como, tener un hijo es como mandarse a hacer eso no se puede quitar ya. Y lo digo con toda la solemnidad. Es como mandarse a hacer un tatuaje en el rostro. Que los hijos son para el resto de la vida. Son consecuencias que quedan. Eso no son, no, pues sí, la embarré, no me perdona sí, el Señor te perdona, pero tienes que asumir las consecuencias. Entonces, mire que Jonás sintió eso. Vio el viento a favor, sintió que todo estaba marchando bien y a Jonás lo engañaron, ya no sus sentimientos, sino las circunstancias. Escucha eso, las circunstancias lo engañaron a Jonás. ¿Por qué? Versículo 3. Sigo. Dice, ¿pagó su qué? Oiga, hasta pagó su pasaje. Tenía platica el tipo. Yo quiero meternos un poquito en el contexto histórico y cultural de hace 3000 años. Tener dinero para pagar, eso se pagaba era con trabajo. Era algo exclusivo, mejor dicho, lo que ese hombre hizo, ¿no? Poder darse semejante caché, semejante crucero. Eso era, el tipo tenía dinero, o sea, no tuvo que recurrir a nadie, o sea, todo coincidía, todo estaba perfecto, todo parecía muy fácil. Quizás hasta Jonás pensó que el Señor le proveyó el dinero para el pasaje. Eso porque a veces uno piensa así, hasta el Señor me prodigó la fiesta de matrimonio. Esto muestra el peligro de ser guiado ahora por las circunstancias. Sí, yo todo veo que todo está funcionando bien, todo está ocurriendo bien. Antes vimos el peligro de dejarnos guiar el peligro de dejarnos guiar por nuestros sentires, por nuestros pareceres. Y acá el peligro es dejarse guiar por las circunstancias que están ocurriendo. Tras las circunstancias, una enfermedad o dinero o algo, las circunstancias, como que el país cambió el modelo político y económico. Y bueno, miremos a las circunstancias. No te puedes guiar por las circunstancias. Es la palabra del Señor, queridos hermanos. Aquí este libro es la única parte donde está la voluntad de Él. No hay otra parte. No la tiene un predicador. No la tiene un profeta. No los hay. Los profetas no los hay. Lo veíamos el viernes en Romanos. Los profetas tenían que ser judíos todos. Para ser apóstolos, ser profetas necesitaban ser de nacionalidad judía. No colombiana, ni de Titiribí, ni de por allí, de estos profetas que andan de aquí, ¿no? De Centroamérica, ¿no? Un acento muy centroamericano. Los profetas de hoy en día, ¿no? El acento era hebreo y en gracia de discusión arameo. Debía ser de nacionalidad judía un profeta o un apóstol. Queridos hermanos, esto es importante porque usted dice, no, yo ya soy madurita, yo tampoco es que me deje picar por mi corazoncito. Pero las circunstancias todo apuntan, ese trabajo, ese viaje,
esa relación. Todo, yo tengo que, mira lo que le pasó a Josué. Él creyó en las circunstancias. Dios les entregó Jericó y estaba la ciudad de Ai, con H, Ai. Y estaba la ciudad de Ai allí. Y él no consultó al Señor. Confió en las circunstancias y en las estrategias que Dios le dio ayer. Usted no puede confiar en las estrategias que Dios le dio ayer. Cuidado con hacer, no se eche falsa profecía, no confíe en las estrategias que ayer le sirvieron. El maná de ayer para hoy está podrido. Si no se lo comió ayer, eso fue para ayer. Hoy necesita la palabra nueva y eficaz del Señor para decirte lo que tienes que hacer hoy, porque ya la estrategia de ayer está picha. ¿Cierto? Decía, el maná que no se comieron, ¿qué decía? Ya no más. No, que es que yo, un devocional que hice hace 3 años. O 3 meses. Si hace 3 días ya no sirve para hoy. ¿Qué pasó? Entonces, ojo con eso. ¿Y por qué mucha gente confía en las circunstancias? ¿Saben por qué? Porque lo aducen, lo confunden, ¿cierto? Lo mezclan como vinilo con la providencia de Dios. Y voy a decirlo enfáticamente. Dios no nos dio su providencia para guiarnos. Dios no nos dio su providencia para guiarnos. La providencia de Dios es para guardarnos. Tienes que venir a fundamentos para que entiendas que es la providencia de Dios de manera un poco más profunda. Pero déjame decírtelo así rápidamente. La providencia del Señor son los secretos ocultos de Él, que Él tiene para este mundo, para tu vida. Allá dentro de la providencia de Dios está la agenda del Señor. Ovidio Arias, ve, aquí es donde está, le está ocurriendo esto, es por esto y 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 esto. Para más señas leas el libro de Esther, para mayores señas. Ahí opera la providencia de Dios. Allí no habla Dios de manera directa, pero por todo lado está el Señor. Y aquí lo mismo, vamos a ver eso. Lo veremos dentro de 8 días, cómo en una oración de paganos el Señor se reveló. Eso no lo veremos hoy, lo veremos dentro de 8 días. En una reunión de oración. Entonces, esto es importante, queridos hermanos, tenerlo, porque a veces las circunstancias, sí, en efecto, no me traicionan mis sentires, pero sí las circunstancias. Todo parece, y yo digo, no es la providencia de Dios, el Señor tiene algo con esto. Declara, hermano, tranquilo, el Señor tiene algo con esto. ¿Cuál Señor? Hermanos, la providencia de Dios no es para que nosotros nos guiemos por ella. La palabra del Señor debe ser nuestra guía. Mire, cuando usted aprende a amar este libro, usted entenderá que debajo del sol no hay otra manera como Dios se haya revelado. Si usted llega a entender que es teología propia, que los científicos dicen, no, que hay un ser que creó todo este universo, no, yo no lo puedo creer. ¿Recuerdan el video que les mandé a los de Romanos del doctor Lennox? Una eminencia, un matemático, todavía está vivo, y esa cátedra que dio en Oxford de evangelismo, 15 minutos predicó, y estaban ahí sus más acérrimos enemigos científicos, ateos, y les predicó. Qué maravilla. Yo decía, Señor, yo lloré viendo ese video y dije, voy a compartirlo con mis hermanos. ¡Qué hombre! Se incomodaba la crema innata, se incomodaba escuchándolo, y otros pues predicó el evangelio y se los chantó como tenía que ser a ellos. Con altura, con objetividad, sin fanatismo, objetivamente. Queridos hermanos, es maravilloso. Y no debemos entonces nosotros usar como pretexto que oímos o estamos viendo las circunstancias que están ocurriendo, porque eso es lo que pasa. Mucha gente se guía por las circunstancias. Si mis sentires, pálpitos o circunstancias no están alineados con la palabra de Dios, no tema desecharlos, como le pasó a este hombre. Este hombre desechó ese trabajo. Hace algunos años, a mí se me presentó una gran oportunidad. Qué horrible hablar de mí, no encontré otra ilustración. También algo muy afín, ¿no? Pues tampoco también era un trabajote, el más trabajote, pero sí era un trabajo muy bueno y un barrio donde yo siempre he querido vivir, o siempre quise vivir, digámoslo así. Y hay una gran oportunidad, y todo el viento a mi favor, todo. Y le conté a mi esposa dijo, pues bueno, mi amor, miremos a ver, los chicos, todo muy chévere, todo viento a favor.
Hermano, tuve la feliz idea de ponerme a orar. Pero como por no dejar, como por notificarle al Señor que iba a hacer ese, más bien como para agradecerle por esa gran oportunidad. Pues el Señor me mostró por todos los medios su palabra. No, tome ese trabajo. Y Luyuani me dice, ¿es cierto? Sí, tienes que asegurar. Mira, mamá, hacemos lo que el Señor te indique hacer. Y yo viví meses como con resentimiento con el Señor. ¿Sabe por qué era? El resultado fue esta obra. Me llamó el Señor a esta obra. Yo sé que de pronto para muchos eso no, pues ¿cómo vamos a cambiar ese trabajo por esto? Esto es lo más maravilloso que nos ha ocurrido. No, hasta unas personas, pero lo cuento de esa manera, nuestros ancianos se reunieron conmigo, unos directores de una cadena de radio, se dijo, no, es muy evidente el llamado que Dios está haciendo a su vida. Yo por ningún lado escucho, usted está escuchando, usted se está haciendo el sordo. Entonces, queridos hermanos, repito, si mis sentires y las circunstancias no están alineados con la palabra del Señor, no tengo que decirle no, el Señor está diciendo, porque no hay otra manera, no hay gurú que le diga a usted esto. No, es que ayer mi pastor me dijo la vez pasada, este consejero. Da miedo cuando no, uno se empieza a depender de un consejero. Es muy fácil crear una providencia de Dios en nuestras circunstancias. O mejor, es muy fácil volver nuestras circunstancias la providencia de Dios. Ya le repito, la providencia son sus planes ocultos, donde la Santísima Trinidad, allá no entra nadie, entra allá. Allá no hay tres voluntades, allá hay una sola voluntad, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, a pesar de que hay tres personas, o son tres personas. Entonces, queridos hermanos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, encontramos en los caminos de Dios una excusa para hacer el mal que queremos cometer. Hasta usamos la Biblia y decimos, no, pero es que aquí él decía claramente. Hay gente que dice, yo estoy escuchando a tal predicador y en las redes me parece que ese predicador es muy bueno. Yo digo, bien, pero ¿tienes el criterio para filtrar lo que escuchas? No, pero es que es un hermano y el hermano tiene... ¿Sabes que ese hermano cree en la teología del pacto? Lo decíamos el viernes, en la teología pactista. ¿Qué es eso? Le voy a dar rápidamente lo que significa la teología pactista. Esa teología enseña, que es de la línea de Spurgeon, que si usted obedece, Dios lo bendice. Y escucha unos sermones así. Pero nunca te encontrarán un versículo en el Nuevo Testamento. Porque eso era para Israel. Nosotros, la iglesia, necesitamos obedecer para ser bendecidos. La iglesia está bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Vio? Hay una enorme diferencia. Llámese como se llame. O sea que yo tengo que desobedecer. No, esa gente obedecía para ser bendecido. Nosotros obedecemos. Ya somos bendecidos. Y hay sermones que se estructuran así, teologías que se estructuran así. Y no digo los nombres de las personas porque estoy grabando y tampoco quiero exponer a nadie. Pero eso es muy importante, queridos hermanos. Esa franja se llama el calvinismo, es bastante fuerte y sí, enseñan muy bien y toda la cuestión, porque ellos creen en algo que llaman la teología del pacto. Ellos creen que la iglesia está reemplazando a Israel. Nosotros vemos que en la Biblia no existe eso. Entonces, si ven nomás un detalle pequeño, si yo sé filtrar un mensaje de esos o no, y yo vengo y lo descargo para mi familia y empiezo a descargar la ley. Queridos hermanos, nosotros encontramos que nuestro corazón, como decía Spurgeon, es engañoso y siempre nuestro corazón va a encontrar excusas y alternativas. Y sobre todo si yo soy de las personas que leo la Biblia con la picada al azar. ¿Qué me va a decir el Señor hoy? O hoy aquí, mañana allí, pasado mañana más para aquí. Esa no es una manera correcta de leer la Biblia. Una manera correcta de leer la Biblia es tomar un libro, hablar con el Señor y decirle, Señor, quiero que este sea nuestro oráculo.
Sí, sencillo. Ojalá sin comentarios, sin nada, con la seguridad de que, eso sí, unas versiones modernas, traducción en lenguaje actual, Dios habla hoy, nueva Biblia viviente, esa es la Biblia, nueva versión internacional, un lenguaje que usted pueda entender, que pueda escuchar a su Señor. No sea un libro tan largo, comience a leerse Filemón y se lo lee en un día, ya se lee un libro en la Biblia. ¿Cómo habla el Señor en Filemón para nuestro contexto social? Queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos eso. Es tan peligroso esto, hermanos, y a la vez tan común entre nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Negocios hechos entre creyentes, carreras profesionales hechas supuestamente en la providencia de Dios. Y no me lo van a creer. Matrimonios y hasta después divorcios hechos supuestamente dentro de la providencia de Dios. Si uno se casa por las circunstancias o los motivos equivocados, usted se divorcia por las mismas razones. Porque es que no basta que sea un creyente, no basta que sea pecosa y que sea bonita y creyente, no, hay que ponerle algo más. No, pero es que está bonita la pecosa, pueda que lo sea. Hermanos, repito, Dios no nos dio su providencia para guiarnos en la vida. ¿Dios nos dio qué? ¿Nos dio qué? Digámoslo técnicamente, su voluntad declarada. Quitemos este libro de papel, pongámoslo personal. Aquí está su voluntad declarada. Esta es su voluntad declarada. Venga a estudiar. Involúcrese más en los estudios que tenemos en la iglesia. Pregunte, hable. No solamente que tengamos que estar metidos en consejerías cuando ya consejería curativa, no. Trate de buscar consejería preventiva, cómo hago un devocional, cómo oro, cómo estudio mejor la palabra, qué recursos puedo encontrar por internet, cuáles son las herramientas que Dios me puede dar. Queridos hermanos, eso que muchas iglesias, por ejemplo, hablan de profecías. Ustedes han escuchado, ¿cierto? Hay muchas iglesias que hablan de profecías para la vida de sus asistentes. Eso que esa gente está haciendo tiene su base en esto, en pretender a través de esas profecías conocer la providencia de Dios para su vida. Eso no lo conoce ni Satanás. No lo conoce, él presume que lo conoce, él no lo conoce. Eso que le dicen, hoy vamos a dar profecía. ¿Cuánto reprenden al diablo por 500,000 pesos? Bueno, aquí. Ahí tiene su base, esa es la base. Pretenden conocer la providencia del Señor para la vida. Esta semana el Señor tiene para usted. ¿Ya diezmo? No. No, el Señor no dice nada. ¿Cómo? No se oye. Así lo hacen. Así lo hacen, queridos. Por eso es que las iglesias que predicamos la palabra incomoda. Porque la palabra del Señor nos dice, tienen que depender de mí. Entonces, queridos hermanos, la verdad es que esta gente pretende conocer o adivinar la providencia de Dios. Y si les llega a resultar, pues imagínense, las personas quedan enganchadas con eso. Si le dicen, esta semana le sale el mueco, y justo le aparece un muchacho ahí no mueco, sino con todos los dientes, dice, la pastora tiene razón, esta es la profecía que me tenía el Señor. Y resulta que ese, que no es mueco, que está muy bonito, lo hacen todas las iglesias. Sí, hermanos. Y esa gente vive así. Usted llega a los testigos de Jehová y sabe que es lo primero que eso es una secta. ¿Sabe qué es lo primero que usted le van a dar a los testigos de Jehová? Cuidado, hombres, con irse. Lo primero que le dan es una mujer para que se case allá. ¿En serio? Y lo mismo las mujeres. Esa gente nada que restaurar su matrimonio anterior. No. Aquí hay mujeres solteras. Mire, cásese. Eso, ¿usted cuándo ha visto? Dígame usted, ¿cuándo ha visto el matrimonio de los testigos de Jehová de testimonio? Dígame. Uno, por favor. No digo, esa es la excepción. No, uno. Muéstrame uno. Si nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que nos lo encontramos todas las noches como esposos, ¿cierto? Y tenemos nuestros conflictos porque la carne nos vence. ¿Cómo será esta gente que tiene al diablo o que no tiene al Espíritu Santo?
Yo quiero solamente que usted me traiga un matrimonio hasta de sus propios líderes. No hay, porque eso no es cierto, eso es una falsedad. Y la verdad, queridos hermanos, es que con esa clase de profecías que muchos buscan, lo que están tratando de hacer es el siguiente versículo: huir de la presencia del Señor, huir de su realidad. Eso es lo que le está pasando a mucha gente. Están huyendo de Dios y de su realidad. Vea el versículo 3, sigo. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad. ¿Qué? Huyendo así del Señor. Huyendo así del Señor. Qué impresionante. Todo estaba viento a favor para Jonás. Bajó a Jope y justo encontró una nave que lo iba a llevar al otro lado del mundo. Justo lo que él necesitaba. Qué bendición, debió pensar Jonás. Uy, qué bendición, hermano. Me encontré la billetera de una persona llena de plata. Qué bendición. ¿Usted cree que eso es una bendición? Bueno, sí, puede convertirla en una bendición. Si se la devuelve, como hizo una persona conmigo. Y me lo dijo así cabalmente a mi futura, sí. Sí, mi futura suegra en ese momento. Sí, apenas estábamos conociéndonos con Luz Joanis. Estaba recién a unas vacaciones aquí en Colombia. Perdí la billetera. No, hermano, eso fue terrible. Y una persona llamó fue a mi suegra. Ella todavía no me conocía, todavía no sabía, mi suegra nada. Estamos hablando ya cuando el Mar Muerto apenas estaba enfermo. Y ella le preguntó, Joanis, llamaron acá a una persona que se le perdió unos papeles. Claro, que son esos teléfonos de ese entonces, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la persona? Ovidio. Sí, claro, sí, es un compañero allá del trabajo, ¿no? Sí, claro, ¿dónde están? Contactaban. Increíble las cosas del Señor, yo sin conocer físicamente a mi suegra. ¿En serio? ¿Y es porque tenía el teléfono suyo? Ay, mami, después le explico. Bueno, ya no nos metamos tan allá. El hecho es que llegué, esa persona me devolvió, mire, tenía hasta, yo ni me acordaba que tenía, yo era tan presumido que tenía hasta el reloj, me gustaba tenerle dijes de oros acá. Y lo tenía dentro de la billetera, ni contarles, ya acaba de llegar el de Alemania, estaba lleno de marcos, hoy en día son euros. Nada se sacó esa persona. Nada, le di un billete de $100, le dije, por favor, recíbalo, me dijo, no. Y esa señora mi esposo, fue una señora que venía con un bebé. Dijo, señor, yo tengo que entrar, mi esposo, si quiere, después lo llama. Le pero su merced, por favor, por lo menos recíbame algo. Me dijo, no, mi esposo le dejó, fue que un tratado cristiano. Me lo dio. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Bueno, su merced, muchísimas gracias. Ahí se convirtió en una bendición porque eso fue un testimonio tremendo. He encontrado, y mi esposa y mis hijos son testigos, mi esposa sobre todo, he encontrado billeteras hasta con sangre y Luz Joan y me dice, no devuelvas eso. Y yo lo voy a devolver porque eso hicieron conmigo. Y quiero compartir el evangelio a esa persona. Y quiero decirle las mismas palabras que esa persona. Mire, no lo hago como ella. Mi esposo le deja dicho que él no lo hace porque él es muy honrado. No, porque él ama al Señor Jesucristo y teme. Ah, bueno, muchísimas gracias. Y uno es, qué bobos, ¿no? Qué bendición esa gente que tendrá su corona con toda seguridad en el cielo por mi vida. Porque hay gente también que cree eso, ¿no? El que ganó a Leonardo, ya ese se ganó su corona. No, para haber ganado a Leonardo seguramente hubo, no sé, ni siquiera él sabrá cuántas personas hubo. Y para todos hay una corona. ¿Ah, sí? Claro, póngase contento, Feisal. Claro, no, me la ganó el otro. Yo tratando de ganarme ese para el Señor y me lo ganó el otro. No, así uno, el que entrega, el que ara, el que siembra, todos, dice la palabra del Señor, recibiremos coronas. Es una gran bendición porque todos hemos hecho esta iglesia, el dinero que ustedes aportan, la forma como se trabaja, todo esto son coronas que el Señor nos irá a dar. Bueno, queridos hermanos, para ir terminando, esto es impresionante. Esto es impresionante, queridos hermanos, porque nosotros nos damos cuenta que este hombre descendió a lo profundo de la nave, ¿cierto? Dice, descendió a Jope, luego descendió a lo profundo de la nave, luego un profundo sueño y sintió el hombre paz y descanso. El hombre dormía como el que tiene la conciencia tranquilita.
Hombre, dormía tranquilo, sin pensar que en el profundo del abismo lo estaba esperando en el siguiente capítulo. Dormía tranquilo. Yo creo que roncaba más que yo, sí, hombre. Estaba feliz, la conciencia tranquila. Van a matar más o menos 150.000 personas. Tranquilos. Es el siguiente sermón. Su fe es una desgracia para los que están allá arriba, porque el Señor va a hundir ese barco. No hay duda, hermano, que el pecado como la lepra nos adormece. Nos adormece. Ustedes se han dado cuenta que el Señor utiliza la lepra como ilustración, ¿verdad? Para nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cuando una persona realmente tiene lepra, el bacilo de Hans lo decía también ahora 8 días, esa enfermedad, nos podría ayudar mejor la doctora, pero esa enfermedad lo que produce es que adormece los miembros del que tiene la lepra. Y la persona de pronto levantó la mano y se le cayó un dedo. No, ya estaba casi que a punto de caérsele y no se dan cuenta. Eso es, digamos, la particularidad que tiene esa enfermedad y por eso el Señor la utilizó de ilustración. Porque cuando nosotros estamos en pecado, nosotros no nos damos cuenta de eso. Todo el mundo se da cuenta que estamos cediendo, pero nosotros no la pasamos bien. Hasta la esposa de uno le dice, mi amor, ¿estás hablando con el Señor? Porque yo veo como que por lo menos el semáforo está cambiando a luz naranja. Y uno, no, todo va bien, no, todo está bien. Hermanos queridos, nos adormecemos y no despertamos sino hasta cuando estamos dentro del vientre de nuestros problemas. Hasta cuando ya estamos adentro del problema o dentro del problema es que empezamos a caer en cuenta en dónde nos encontramos. O cuando estamos en lo profundo de nuestros fracasos. ¿Está bien, Samuelito? ¿Está bien? Estoy muy confundido. No, porque él es mi revisor, en serio. Mis hijos antes eran, cuando pequeñitos. Es el que me está revisando. Si estoy comunicando bien el mensaje. Queridos hermanos, es impresionante porque cuando estamos en el vientre del fracaso o cuando estamos en el vientre de los problemas, ahí es cuando nosotros empezamos a despertarlos. Increíble. A Jonás le debió parecer que todo le estaba saliendo perfecto. Todas las puertas estaban abiertas. Porque ese es otro lenguaje del cristianismo. Y las puertas, no, las puertas abiertas, háganle. Puertas abiertas, puertas cerradas, ¿qué es eso? ¿Tú no has escuchado eso? ¿No es así como muchas veces nos han aconsejado? O como hemos aconsejado, o peor aún, como estamos aconsejando a otros con sus vidas, sus matrimonios, sus almas. Y cuando vemos que esa familia o esa gente o esa persona está hecha a pedazos contra los arrecifes del fracaso, como que decimos, oiga, como que las puertas no estaban tan abiertas. A veces hasta nos hemos aconsejado nosotros. No, las puertas estaban abiertas. Yo tomé este trabajo, o yo tomé esta relación, o yo tomé esto. Queridos hermanos, qué peligro. Sin embargo, queridos hermanos, cuando huimos de la presencia del Señor, nunca llegaremos a donde debemos ir. Ahí está. Sí, porque el Señor no te va a dejar salir con la tuya, ni con la mía. Cuando estamos huyendo de la presencia del Señor, nunca llegarás a donde debes ir y siempre terminarás pagando tu propio pasaje. Porque los marineros no le echaron la plata a Jonás entre el bolsillo otra vez. Aquí le devolvemos su pasaje y chungulum para el agua. Siempre que huimos del Señor, no vamos a llegar a donde tenemos diseñado llegar y siempre tendremos que pagar las consecuencias, incluso monetarias. Queridos hermanos, esto es serio. Pero cuando nuestros caminos coinciden con los del Señor, no solamente llegaremos a donde Él quiere que lleguemos, sino que Él mismo pagará nuestro propio pasaje. Así le pasó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le pasó eso. Pablo decía, bueno, no he podido ir hasta la carta a los romanos que estamos estudiando. Hay parte de esa carta estoy preparando mi viaje para ir a Roma. ¿Cuándo fue Pablo a Roma? En la voluntad del Señor. Cuando el Señor dijo, ¿cuánto le costó el pasaje a Pablo a Roma? Nada. Y era un pasaje carísimo, pero carísimo, porque eso era con escalas.
carísimo. ¿Sabe cuánto le costó? Nada. Usted dirá, pero llegó en cadenas. ¿Y qué? Llegó en la voluntad del Señor. Era la voluntad del Señor que él llegara en cadenas. Porque cuando llegó en cadenas se ganó toda esa iglesia de allá de Roma. Eso es maravilloso, queridos hermanos. Y él estaba contento por eso. Sabía que era la voluntad del Señor. Esa crisis aparente o ese fracaso aparente. No, porque es que nosotros creemos que si tenemos un Jaguar o si tenemos un qué sé yo, un Camaro, no, pues es una gran bendición del Señor, puede serlo, pero puede no serlo. O andar a pie o andar en Transmilenio también puede ser una bendición del Señor. Queridos hermanos, cuando me encanta, como dice aquí Reina Valera, huyó de la presencia del Señor. Huyó de la presencia del Señor. Yo quiero que usted no piense en otro, piense en usted, querido hermano. Jonás conocía el Salmo 139, 7, 10 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea, en lo que llamamos nosotros el Hades, y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué? Allí estás tú. ¿Crees, hermana, hermano, que Jonás conocía este versículo? Pues claro que lo conocía. El rey David llevaba más de 200 años de muerto. Este es el Salmo 139. De hecho, Jonás confesó al Señor, ahí en el versículo 9, cuando le preguntan que quién era él, dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra firme. Y cuando está en el vientre del pez, sabía que el Señor estaba dentro del vientre del pez y le ora al Señor dentro del vientre del pez. Entonces, ¿qué es huir de la presencia del Señor? Es la pregunta. Porque usted puede estar huyendo de la presencia del Señor y estar acá todos los domingos. Bueno, nosotros debemos entender con sabiduría, como las Sagradas Escrituras nos dicen, que la presencia del Señor, yo no puedo huir desde el punto de vista físico de Él de ninguna parte. Se lo traje a través de mi héroe, de uno de mis héroes, de Martín Lutero. Mire lo que este hombre dice con relación a la presencia del Señor. Lutero compara la presencia del Señor como el lugar donde está. Escucha lo que es la presencia del Señor, lo que Lutero recuperó para nosotros. Dice, la presencia del Señor es donde está su palabra, donde está la fe, donde está el Espíritu Santo y el conocimiento de Dios. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué es la presencia del Señor? Dice, la presencia del Señor es su palabra, la fe, el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios. Y esto para mí, hermanos, es correcto. En las reuniones que hemos tenido de oración los días miércoles, he venido enseñando sobre lo que significa andar con el Señor. O que anduvo con el Señor, porque uno cree que era que andaban de la mano y caminando por todo el... No. Lo que significa es hebraísmo, un hebraísmo de que es andar en la presencia del Señor. Andar en la presencia del Señor es ser obediente, estar haciendo su palabra. Eso es, por eso está huyendo de la presencia del Señor, porque está huyendo de la palabra del Señor, está huyendo de la responsabilidad, de la fe, de la responsabilidad que Dios le mandó. Por eso Elías decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Eso qué significa? Tan bonito como suena. No, está diciendo que aquí está mi cabeza por si la quiere bajar, rey Acab. Vengo a decirle que usted es esto. O sea, viene a decirle, lo que le estoy diciendo es porque el Señor me manda a decirlo. La presencia del Señor, cuando yo estoy en la presencia del Señor, quiere decir que estoy en verdadera comunión con su palabra, con su Espíritu Santo, con la fe, haciendo lo que Él me está diciendo que yo debo hacer. Entonces, ¿de qué huía Jonás? Jonás estaba huyendo de la presencia espiritual, del amor y de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le habló. ¿Se dan cuenta ahí sí cuando le explican a uno? Esos son hebraísmos, es una forma de expresión, porque el Señor lo abarca todo, no podemos huir de Él. ¿Los cristianos entramos en muerte espiritual? Sí, cuando desobedecemos, es una de las 7 muertes que hay en la Biblia. Por eso Pablo dice, no apaguen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Porque cuando yo lo apago por mi pecado, lo sofoco en la palabra, no es que Él se vaya, es que Él no me habla. O sí me habla, pero mis oídos están muy atorados de pecado. Hermano, por lo menos este hombre estaba tratando de huir de la misma manera que Caín trató de huir, como lo dicen las Sagradas Escrituras.
Caín intentó huir de la presencia del Señor. Caín huía en incredulidad y desesperación. Así pueden haber muchos acá. Caín huía del único elemento de su restauración, mejor dicho. Caín huía de su única fuente de consuelo y esperanza, el Señor. Eso que cuando uno va a coger un hijo, ¿a usted nunca le ha pasado que usted va a querer cuchichear un hijo, pero usted le ha dicho no quiero? Ahí se lo ilustro. Sin embargo, el Señor todavía estaba presente con su gracia y misericordia. Usted se da cuenta que el Señor le habla a Caín, comenzando la Biblia, le habla a Caín. Y le da las razones por las cuales él está molesto y por las cuales el Señor no le ha aceptado la ofrenda. Y le dice, el pecado está que te acecha como un león, Caín. Pero una cosa, tú puedes enseñorearte de tu pecado, Caín. ¿Y qué hizo el tipo? Huir de la presencia del Señor. Corra y corra y corra como Forrest Gump. Dele y dele. No hacer la voluntad del Señor. Huir de la presencia del Señor es no leer la Biblia para recibir información de Él. Es como un partido de fútbol. Usted termina el primer tiempo. Va perdiendo 2-0. Usted tiene que ir a los 15 minutos y hablar con él, con el entrenador. Y le dicen, nos están goleando por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. El Señor dice, está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Necesitas esos 15 minutos. Y vamos a replantear el segundo tiempo para empatar el partido otra vez con la vida. Y para que puedas ganarle el partido a la vida. Eso es lo que le estaba pasando en este caso a Caín. Y lo mismo puede estar ocurriendo con usted y con cualquiera que esté huyendo de la presencia del Señor. Querido, querida, Él es tu única fuente de esperanza. Él es nuestra única fuente de consuelo. Tratar de huir de la presencia misericordiosa de Dios es suicidio espiritual. Tratar de huir de la misericordia, de la presencia del Señor, es ¿qué? Suicidio espiritual. El infierno, queridos, en su más clara expresión desde el punto de vista teológico, justamente es esa, la no presencia de Dios. Esa es la muerte eterna. Queridos hermanos, el amor compasivo de Dios no se acabó para con Jonás, como lo va a confirmar el resto de la narración. Y el amor compasivo de Dios no se ha acabado para usted. Aquí hay una lección para nosotros. ¿Qué pasa con el Jonás intolerante y prejuiciado que está en nosotros cuando se trata de compartir el evangelio? Porque estamos hablando de la serie Avivamiento. ¿Cuál es la razón por la cual yo no comparto el evangelio? Me estoy apagando. No estoy en la presencia del Señor. No estoy haciendo caso. El Señor quiere que le compartamos a las personas que están a nuestro alrededor. Tanto a los que se lo merecen como a los que no se lo merecen. Si yo me sigo negando a predicar el evangelio por miedo a las consecuencias, estoy huyendo de la presencia del Señor. Este es un sermón de pronto pesado, pero necesario. Porque yo creía que huir de la presencia del Señor es no venir a la iglesia. También, ya la manifestación externa. Pero yo en mi corazón puedo estar haciendo eso. Queridos hermanos, esa es una de las trampas favoritas del enemigo. Es mejor seguir y predicar al Señor en todo momento, plenamente convencidos de que Él sabe lo que está haciendo y las consecuencias están bajo su control. Eso es un llamado a la conciencia. Vienen los lobos. Y los lobos están en la política. Dentro del contexto social que vivimos, cultural, educativo. Por todo lado, la palabra del Señor nos dice, se van a meter los lobos. Es duro que en el corazón de muchos creyentes ya estén metidos los lobos, que los creyentes tengan la misma ética de la situación que tiene el mundo, que resuelva sus problemas como lo resuelve el mundo, que acuda a la doctora corazón en vez de venir al dueño del corazón. Queridos hermanos, este es un llamado real. Yo estoy evangelizando, estoy hablando. No los traiga a la iglesia local, si no quieres traerlos acá, que deberías hacerlo. Pero habla del Señor. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión.
Ese es el llamado que nosotros tenemos, porque no hay otra manera. La iglesia se está enfriando no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Escuchaba de un hombre que dijo, pasó al frente y dijo, vamos a entonar, vamos a leer el Salmo 23, pero le vamos a quitar la palabra hijo y le vamos a poner la palabra hija. De esa manera está la iglesia. Entonces oramos al Padre, y después de que terminaron de decirlo así, cambiar el masculino por el femenino, porque estamos en ese espíritu, terminaron diciendo, entonces damos gracias a Dios Padre y a su hija y al Espíritu que nos mantiene a todos. Ese es el espíritu, queridos hermanos. Ahora 8 días tuve la bendición de predicar en otra iglesia de nuestro movimiento. Llegué temprano y me fui a dar una vuelta alrededor de esa iglesia donde ellos están ubicados. 6 iglesias hay alrededor. Y me detuve porque yo soy así, ¿no? De curioso, a mirar. Hermano, hay una crisis de la predicación de la palabra. La gente va a que les digan lo que quieren escuchar, lo que desean escuchar. Toda esa gente está huyendo de la presencia del Señor. Dice Spurgeon, todo el tiempo que la nave empezó a navegar suavemente sobre el mar y se iba alejando del puerto, Jonás se olvidó de su Dios. Tú no hubieras podido distinguir a Jonás entre la variedad de paganos que iban a bordo, porque en ese momento Jonás era tan malo como ellos. Así es todo creyente que vive en el océano del mundo y no predica a Cristo. Spurgeon. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por darnos este desafío tan impresionante en el que nos encontramos muchas veces creyendo que no estamos huyendo de ti, que no estamos huyendo de tu palabra, Señor. Es fácil ver los pecados, como en este caso de Jonás, en la vida de otros hijos tuyos, pero ¿qué de nosotros, Padre Celestial? Te pido, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas, que nos muevas, Señor, en conciencia, que realmente tenemos un mensaje que dar y sobre todo, Señor, llegar a entender y a comprender la magnitud de lo que significa el avivamiento. Porque necesitamos que nos vuelvas a dar vida, que le vuelvas a dar vida a los matrimonios de muchas parejas, a las relaciones íntimas y personales de muchos creyentes con el Señor Jesús. Que como esa queja que tú le haces a la iglesia de Éfeso, así, Señor, empieza a ocurrir cuando necesitamos un avivamiento, y necesitamos un avivamiento en nuestras iglesias, Señor. Padre Celestial, te rogamos que nos convenzas a través de tu Espíritu Santo, te lo pedimos, para que podamos ver nuestro pecado, para que podamos ver, Señor Santísimo, que única y exclusivamente tú te has revelado en la palabra tuya, en la Biblia. Señor, cuando llegamos a ese convencimiento, dejamos de lado esas supercherías de que nos hablas en sueños, de que nos hablas en visiones, de que en otras iglesias sí se tiene profecía, Señor. Oh, Dios mío, tú mismo nos estás mostrando cuando has permitido que ese telescopio muestre, Señor, dónde está el planeta Tierra. Esto está perdido, somos una mota, Señor, perdidos en este mar sideral. Para que nosotros realmente nos demos cuenta de lo que significamos, Señor. Sin ti no somos sino eso, una pequeña mota suspendida en el espacio. Y pensar, Señor, que a esa pequeña mota vino tu Hijo Jesucristo. Viniste en la persona del Señor Jesús. Eso significa que hay un mensaje poderoso que quiere, Señor, que nosotros demos, y es el Evangelio. Es el mensaje de la cruz del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es lo que necesitamos vivir como esposos, como hijos, como trabajadores, Señor, como iglesia, Dios mío, Señor. Eso es lo que tenemos, esas buenas nuevas para darles a otros, Padre Celestial. Te agradecemos por este tiempo en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.